Mensaje concerniente a la prosperidad que Dios ha dado a sus hijos, la prosperidad. Y quizás muchos dicen, pues yo no he experimentado esa prosperidad. Bueno, has sido obediente, has guardado la palabra del Señor, te has parado en fe concerniente a tus finanzas, has orado que el Señor supla tus necesidades de acuerdo a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús, y te has parado firme en la palabra de Dios que está en tu corazón y en tu boca. Amén. Pues el Señor honra su palabra. Amén. Él honra su palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Y entonces Él suple para sus hijos lo necesario. Si lo creen, digan amén. Amén. Sí, Él suple. Gloria. Entonces nosotros tenemos que creerle al Señor, venir en fe a su trono de la gracia y decir, Señor, yo creo tu palabra, así es de que si seamos obedientes a ustedes saben que el diezmo abre la puerta para la prosperidad, el diezmo abre la puerta para que el Señor supla de acuerdo a sus gloriosas riquezas de Cristo Jesús. Bueno, gloria sea el nombre del Señor. Vamos a hablar un poquito de la fe, la fe que el Señor ya ha puesto en nuestro corazón. Ustedes saben que cuando ustedes aceptaron al Señor Jesús como su Salvador y nacieron de nuevo en su espíritu, el Señor puso la medida de fe, porque eso es lo que dice Romanos, y lo voy a leer para que no tengan ninguna duda. Romanos 12:3 dice que el Señor ya nos ha dado la medida de fe para que podamos creer sus promesas. Dice así, digo pues por la gracia, Romanos 12:3, ahí el apóstol San Pablo habla de eso. Dice, digo pues por la gracia que se me ha dado a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que, ¿qué dice? Que Dios repartió a cada uno. Así es de que la fe ya está en tu corazón, ya está allí. La fe ya está en tu corazón, pero es de nosotros desarrollar esa fe. Y necesitamos primeramente escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que Dios dice, escuchar lo que Dios aconseja, escuchar la palabra de Dios primeramente para que la fe venga. ¿En qué? En su palabra y en lo que estás oyendo. La fe va a venir en lo que estás oyendo. Así es de que Dios ya repartió a cada uno, nació de nuevo, a cada uno que aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, la medida de fe. Di conmigo, yo tengo fe. ¿Y por qué? ¿En qué estás basando esa confesión, esa declaración? Aquí en Romanos 12:3 la estás basando allí, que dice que tú ya tienes fe para poder creer las promesas de Dios. Y entonces te toca a ti y a mí desarrollar esa fe, actuando en lo que Dios dice. Lo que estaba hablando mi esposo hoy en la mañana en la escuela dominical, que es importante actuar en lo que estás oyendo de la palabra de Dios, porque si no entra ese espíritu de incredulidad, de no creerle a Dios y de dudar, entonces es importante escuchar la palabra de Dios y así estás renovando tu mente, estás transformando tu mente, estás creyendo y pensando como Dios piensa. Si tú lees la palabra de Dios, empiezas a pensar como piensa Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que se oye casi como imposible eso, ¿verdad? Pensar como piensa Dios. Pero Dios tiene diferentes maneras como pensar. Él piensa diferente concerniente la enfermedad. Dios piensa diferente que lo que el fluir de este mundo piensa. Piensa diferente de la economía, diferente que como este mundo piensa. Así es de que es muy importante declarar tu fe. ¿Tu fe en qué? En la palabra de Dios. Declarar tu fe. Y Señor,
yo tengo una medida de fe. Yo tengo la fe que mueve montañas, porque la palabra lo dice. Y entonces, si la palabra lo dice, ¿nosotros qué? Lo creemos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que no somos dudadores, sino creyentes, somos creyentes. Y entonces, como creyentes, entonces, declaramos la palabra de Dios, muy importante. Bueno, vamos a hablar un poquito de la mujer con el flujo de sangre. Y está en Marcos. Esta mujer, esa mujer declaró su fe. Ella declaró su fe. O ya sea lo que ella creía, ¿verdad? Ella declaró su fe y dijo, si tan solo tocara el manto del Señor Jesús, seré sana. Porque esta mujer tenía 12 años, la palabra de Dios dice que tenía 12 años de estar enferma, 12 años de tener un derrame de sangre. ¿Te imaginas? Muchos años, ¿verdad? Para estar enferma. Sí. ¿Verdad? Muchos años para estar enferma, incapacitada. Y en esos tiempos la llamaban inmunda, como que ella estaba contaminada. Y entonces ella no podía salir al mercado, no podía salir a la iglesia, no podía salir a pasearse por ahí con una amiga, no podía hacer nada de que tenía que ver con la sociedad, porque ella estaba considerada inmunda o contaminada. Todo donde se sentaba era inmundo, donde se acostaba era inmundo, todo lo que ella tocaba era inmundo y nadie la podía tocar a ella. ¿Te imaginas? Ni un beso le podía dar su hijo, su hija, si tendría hijos, porque se contaminaban. Y así es de que ella no podía andar en público, pero ella, la palabra dice que cuando yo hablar de Jesús, entonces vemos aquí que ella dice que había sufrido mucho a manos de muchos médicos, había sufrido mucho, había tenido muchos tratamientos, muchas medicinas y nada, la palabra dice que nada le podía haber aprovechado. Y Lucas dice que de ninguno podía ser sana. Así es que esta mujer no tenía esperanza en lo natural, no tenía esperanza de ser sana. Y vamos a leer aquí para confirmar en el 25. En el 25. Aquí empieza que había un principal de la sinagoga llamado Jairo. Entonces, él vino a Jesús, se postró a Jesús, porque él tenía una hijita que estaba agonizando y quería que Jesús fuera a su casa para poder, que ella pudiera ser sana y viviría, dice. Aquí está, vamos a leerlo nomás. Dice, y vino el 22, en Marcos 5, 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio se postró a sus pies, cuando vio a Jesús, ¿verdad? Y le rogaba mucho diciendo, mi hijita está agonizando, ahí está, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esa palabra salva quiere decir sana también, para que sea sana y vivirá, o salva de su azote, salva de su enfermedad, ¿verdad? Y vivirá. Entonces vemos que Jairo tenía una confesión de fe. Él estaba en fe, estaba creyendo que si Jesús venía a su casa, la niña sería sana. Y entonces, vamos nomás a ver a Hebreos 11, porque vemos que él habló con seguridad, con certeza. Porque dijo, si solamente tú vinieras a mi casa y ponieras manos sobre ella será sana. Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿ustedes creen que él tenía certeza? Que él tenía seguridad, que estaba convencido de que si Jesús ponía manos sobre la niña, ella viviría. Sí, así es de que él estaba en fe. Y Jesús responde a nuestra fe. Jesús responde a nuestra fe. Cuando estamos en fe, eso mueve la mano de Dios.
cuando nosotros estamos en fe, Dios se pone en acción, como vemos aquí, porque dice que él lo siguió, que él siguió a Jairo. El 34, pues fue con él y le seguía una gran multitud y lo apretaban. Y aquí está lo de la mujer. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a mano de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, sino antes le iba peor. Así es de que no tenía esperanza, ¿verdad? No había esperanza para ella en lo natural. Amén. Amén. Y hay situaciones hoy en día donde no hay esperanza en lo natural para poder ser sanado. Hay gente que sufre de cáncer, que sufre de artritis, de diferentes enfermedades y que solamente pueden tomar una pastilla, ¿verdad? Para poder aliviar el dolor. Y así estaba esta mujer. Ya había visitado muchos médicos, ya había tenido muchos tratamientos y nada de lo que ella, nada de lo que los médicos podían hacer, la podían ayudar. Y entonces dice, pero, así que aquí cambió, en este le dice pero, aquí cambió su destino de ella. Aquí cambió su destino, porque dice que cuando ella oyó de Jesús, dice cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Entonces ella, ¿qué creen que ella oyó? Que cuando la gente tocaba el manto de Jesús era sana. Que cuando tocaba el manto de Jesús, la gente sanaba. Y si vemos a Lucas capítulo 6, ahí vamos a ver que mucha gente venía a Jesús y quería tocar su manto, porque la palabra de Dios dice que Él dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Es esto lo que se oía por toda Galilea, por toda Judea, se oía eso, que Jesús estaba empoderado, que Jesús estaba capacitado para poder sanar a los enfermos, y que cuando le tocaban el manto fluía poder para sanar. Y aquí está, dice en Lucas 6, 17, dice, y descendió con ellos, está hablando de Jesús, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente que de toda Judá y de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Ustedes saben que hay muchas maneras como el Señor sana. Y hoy en día no nomás el Señor sanaba cuando estaba aquí en la carne, pero hoy en día su poder sanador está presente, porque el Espíritu Santo está presente y el Espíritu Santo es el poder de Dios. Y entonces aquí dice que la gente nomás oía la predicación. Cuando venían los soldados a arrestar a Jesús, que los habían mandado los sacerdotes, se fueron sin arrestarlo, porque cuando regresaron les dijeron, y nadie habla palabras como él, es que estaba ungido. Y la ungido quiere decir que el Espíritu Santo estaba sobre él, el poder. Y entonces, nomás oyendo la palabra, podían sanarse. Entonces, ¿ustedes creen que sucede eso hoy en día? Sí sucede, yo lo he visto. Estaba yo predicando en la iglesia del pastor Reyes hace tiempo, y estaba predicando de la sanidad y de cómo apropiar la sanidad. Y entonces estaba la pastora sentada aquí en la banca de aquí, estaba sentada. Y entonces cuando terminé el mensaje, ella vino y dijo, quiero testificar. Digo, cuando estaba yo sentada y algo, tenía un dolor muy fuerte, dice aquí, dice en la nuca, tenía un dolor. Dice, y cuando estaba allí, dice, el Espíritu Santo vino sobre de mí y me sanó. Digo, oyendo la palabra nomás.
Así es de que hoy en día sucede eso también. Y sucede también cuando la alabanza, cuando hay alabanza que está ungida, que la presencia del Señor está allí, entonces también sucede que hay sanidades en la congregación, nomás al oír la alabanza. Creo que a la hermana Artemisa le pasó eso hace como año y medio, 2 años, cuando tuvimos la conferencia que estaba parada allá, dice, y que estaba la alabanza, y la alabanza le parece que tenía un dolor o tenía un problema y la sanó cuando está la alabanza, la adoración. Así es de que es la presencia del Espíritu Santo la que trae sanidad. Y así es de que si podemos creer que cuando está predicando la predicadora, el predicador, el pastor, podemos creer que al oír Amén. la palabra podemos ser sanos. Amén. Y entonces dice aquí, para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. No tenemos que ejercitar nuestra fe, hermanos, ejercitar nuestra fe en el poder sanador del Señor. El pueblo del Señor no tiene que sufrir con enfermedades y dolores. Podemos creer que el Espíritu Santo que está aquí, que es el que ministra la sanidad, podemos creer al Señor. Dice, y los que habían sido atormentados de espíritus tan inmundos eran sanados. Así es que el mismo poder del Espíritu Santo, la misma unción que sana, también libera de espíritus malignos. Amén. Amén. Gloria. Y toda la gente procuraba, aquí está, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Así es que ese poder, ese Espíritu Santo que estaba sobre el Señor Jesús, el Espíritu Santo que le daba el poder a él, cuando la gente lo tocaba salía ese poder. Y vamos a ver que aquí, cuando la mujer con el flujo de sangre tocó a Jesús, salió ese poder de Jesús. Y Jesús reconoció que el poder, se dio cuenta que el poder ya ha salido de él. Y dice así, porque decía, entonces dice, cuando oyó hablar, la mujer del flujo de sangre, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Así que la fe actúa, ¿verdad? Ella no tan solo confesó, no tan solo dijo, si tocare su manto seré salva. No tan solo lo confesó, aunque la fe confiesa la palabra de Dios. La fe nos dice en 2 Corintios 4:18, teniendo el mismo espíritu de fe, de acuerdo a lo que creí, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Así es que el espíritu de fe, la fe habla lo que cree. Pero también el temor habla lo que cree. Si tú tienes temor concerniente a una cosa, vas a estar hablándolo. Y si lo hablas, eso se va a establecer en tu vida, se establece ese temor. Y así es, para poder deshacerte de ello, tienes que confesar la palabra de Dios, confesar lo que tú crees de la palabra de Dios. Y entonces dice, pero decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Así es que la fe confiesa la palabra de Dios, habla, pero también actúa en la palabra de Dios. La fe actúa. Porque la palabra de Dios en Santiago dice que la fe sin obras está muerta. En otras palabras, la fe está inactiva, inefectiva, si no hablamos la palabra de Dios. Y creo que esto es muy importante porque muchas veces es fácil, podemos creer y creer en nuestro corazón. Pero la fe tiene que estar en 2 lugares, en tu corazón y en tu boca. Tienes que creerlo, pero también hablarlo, confesar aquello que tú crees. Amén. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, aquí está, conociendo a sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y entonces, cuando ella actuó en la palabra que ella creía, ¿qué creía ella? Que al tocarle iba a ser sano. Que si tocaba el manto iba a ser sana, ¿verdad? Porque ella había oído, en todas partes había oído que Jesús estaba ungido.
que Jesús estaba, porque eso es lo que predicaba Jesús. Si vemos Lucas capítulo 4, vemos lo que Jesús predicaba por toda Judea, lo que él declaraba. Decía, eso es lo que Jesús decía, y esto es lo que se oía por toda Judea, que Jesús estaba en Jerusalén y todas. 4:18. Sí, 4:18, Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es lo que Jesús decía. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, a los oprimidos con enfermedad. Entonces, esto es lo que él declaraba por toda Judea. Y aquí la gente le oía eso y tenía fe de que Jesús estaba ungido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es que la fe primeramente dice que cuando ella oyó. Así es que primeramente la fe tiene que oír la palabra de Dios. Porque dice que ella oyó de Jesús. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. Por el oír, de oír la palabra de Dios. Ella oyó. Y entonces también ella declaró. Así es que la fe declara. La fe declara lo que cree en el corazón. Esto es lo que ella creía. Y Jairo también declaró su fe. Dijo, si tan solo pusiera su mano sobre la viejita, ella sería salva. Él declaró su fe. Y entonces, ella declaró su fe también. Gloria a Dios. Y entonces Jesús sintió en él mismo, él se dio cuenta que ese poder había salido de él, ese poder sanador. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pues todos lo estaban tocando, todos, porque estaban todos apretándolo y empujándolo. Así de que todos lo estaban, pero esta mujer lo estaba tocando con fe. Con fe, era un toque de fe. Y la fe jala la unción, la presencia de Dios, la fe, porque si vemos más allá vamos a ver que Jesús dijo, hija, tu fe te ha sanado. Así es de que fue la fe de ella, que ella creía que si tocaba el manto sería salva. Eso fue lo que ella la sanó, la fe de ella. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, ¿por qué estaba temblando y temiendo? Porque sabía lo que había sucedido en ella, que el poder la había salvado. No, estaba temblando. Con los demás. Estaba temblando y temiendo porque ella no debía de andar en público. Y la podían ver apedreado. La podían haber matado a ella por andar en público. Entonces por eso vino temerosa y temblando. Pero entonces Jesús le dijo, sabiendo lo que había sido hecho en ella, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Ya le empezó a decir, ¿verdad?, toda su situación. Y él le dijo, hija, aquí está, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, ella se podía haber quedado en la casa, ¿verdad? Podía haber escuchado de Jesús, pero se podía haber quedado en la casa. Amén. Podía haber quedado allí y se hubiera muerto porque ella se estaba muriendo. Lo mismo, era un caso crítico, lo mismo que el caso de Jairo. Era un caso crítico, la hija se estaba muriendo. Pero entonces, si leemos el resto de la historia, vamos a ver que Jairo, porque parece que cuando esta mujer interfirió,
parece que el milagro de Jairo se le había escapado de las manos, pero no, porque otra cosa que viene en contra de la fe, una cosa es el temor. El temor viene en contra de la fe, porque dice así, dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, dice, vete en paz, y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vino uno de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Entonces aquí vino temor. Y el temor siempre viene para prevenir la palabra de Dios que se lleve a cabo. Para parar nuestra fe. Para parar el milagro. Para parar el milagro de Jairo, este temor. Pero cuando estaba hablando el hombre ese que era un mensajero de muerte, ¿verdad? Vino con un mensaje de muerte. Entonces, en ese momento, Jesús estaba escuchando. Y Jesús le dijo, No temas, cree solamente. no temas, sí, cree solamente. Entonces lo que Jairo tenía que hacer es retener su confesión de fe. Si tan solo vienes tú y pones tu mano sobre ella, vivirá. Tenía que retener su confesión de fe. Y nosotros también, hermanos, tenemos que retener nuestra confesión de fe. O ya sea lo que creemos del Señor. ¿Qué es lo que tú estás creyendo? ¿Estás creyendo en algo? ¿Estás creyendo por tus finanzas, por tu salud? ¿Qué es lo que tú estás creyendo? Entonces, porque tenemos que ser firmes en nuestra confesión, porque el enemigo viene a prevenir que la palabra de Dios se lleve a cabo, como en el caso de Jairo. Eso era lo que el enemigo vino a prevenir, trayendo temor a su corazón. Pero Jesús dijo, no temas, cree solamente y tu hija será salva. Y entonces dijo, pero Jesús luego que le oyó le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob, Juan, el hermano de Jacob, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotéis y lloréis? La niña no está muerta, sino que duerme. Entonces, Jesús estaba de acuerdo con el papá y la mamá de Jairo para la resurrección de la niña. Y se burlaron de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él mandó mucho que no se lo dijese a nadie, y dijo que se diese de comer. Así es de que la fe, tienes que retener tu fe, seguir confesando lo que crees, no importa la situación. ¿Estás creyendo por tus hijos que vengan al reino? ¿Estás creyendo por tus nietos que reciban al Señor? Pues tienes que seguir confesando que si tú crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Pues tenemos que ejercitar nuestra fe en algo, hermanos. Amén, en algo. Resistir ese espíritu de temor, porque ese espíritu de temor obra en la mente, obra en nuestros sueños. Pero tienes que confesar, el sueño del justo es bendito. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo que está en tu palabra de esta mujer, Señor, con el flujo de sangre. Que ella, Señor,
Señor, oyó primeramente, Señor, como nosotros tenemos que oír primeramente, oyó tu palabra. Y luego, Señor, se fue en contra de todas las circunstancias adversas en su vida y fue y tocó el manto de Jesús, porque ella confesaba, declaraba, Señor, su fe, que si tan solo creí, si tan solo tocara su manto, sería ella sana. Y te damos gracias, Señor, por el ejemplo de Jairo, que él creyó también y resistió el temor para poder recibir su milagro, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has dejado estos ejemplos para que nosotros aprendamos, Señor, cómo creerte y cómo, Señor, recibir nuestras bendiciones, Padre Santo. En nombre de